creo que la conversación es una tecnología para el futuro, ¿no? La conversación como tecnología social. Y lamentablemente somos bastante analfabetos en el arte de conversar o en la tecnología de conversar. Eh, Creo que estar cultivando esa práctica y estar aprendiendo y formándome y- y profundizando en eso es algo que considero clave en estos tiempos, quizás siempre, y algo que me interesa promover también, el rol de facilitador, facilitadora, las prácticas, la metodología, las formas de conversar. Reciban un cálido saludo. Mi nombre es Mauricio Ishuara, les saludo desde el sur de España y este es un espacio que quisimos crear para una nueva etapa de Orilla Futuro. Queremos celebrar 2 años de la co-creación de este espacio, de este cuenco que busca al mismo tiempo traer preguntas, sostener este presente, llegar a la orilla y a la vez hacer sentido de lo que significa empezar a ser seres de una época llena de desafíos existenciales, una época, si se quiere, de confusión. Y nos interesa sobre todo sostener diálogos, sostener preguntas y crear nuevas formas, o por lo menos antiguas nuevas formas de conversar. En esta oportunidad quisimos generar algo diferente y es que tengo el privilegio de entrevistar a mi amigo, a mi socio, a una persona que también me tensiona, me afina, y es Víctor Moszkowski, quien está en Argentina. Querido hermano, amigo, ¿cómo estás esta mañana? Hola, querido, qué placer volver a conversar y poder crear espacios para hacer sentido juntos. Eh, Saludo desde Córdoba, Argentina, y siempre un placer conversar y aprender contigo. Para comenzar este espacio, siempre buscamos plantear cuál es el terreno en el que queremos conversar. Y me gustaría preguntarte qué condiciones quieres traer hoy, cómo te quieres traer hoy a esta conversación y qué dice tu cuerpo, emoción, pensamientos llegando a esta orilla. Eh, Me gustaría que conversemos sin prisa y con pausas si sintiéramos que es eh, algo que estamos necesitando. Eh, y como llego con mucha claridad y al mismo tiempo más confusión que nunca. Siento que han sido y están siendo años, tiempos de incorporar muchas voces, muchas miradas, muchos conceptos eh, y muchas sensaciones y opiniones sobre nuestro presente eh, que me hacen llegar entusiasmado por la conversación y al mismo tiempo un poco ansioso sobre nuestra capacidad de hacer sentido en estos tiempos, con tanta sobrecarga de información, al menos hablo por mí, eh, como explorador en estos tiempos, como nos gusta decir. Siento que estoy cada vez más expuesto a cosas que me estimulan muchísimo y al mismo tiempo me entusiasman, eh, y me interesa profundizar. eh, y entonces, a la hora de buscar cómo sistematizar esa información o buscar hacer sentido y comunicar esa información es siempre un desafío y siento que es la invitación que me traes, así que llego así, como ansioso y entusiasmado a la vez.
Para quienes no conocen la iniciativa Orillo Futuro, llevamos 2 años navegando este ejercicio. En ese momento yo vivía en Argentina y podría resumir brevemente este espacio con cuatro instantes. El primer instante es ese encuentro de intenciones, de propósito y un sueño que tú traes a este cuenco que es, ¿qué pasaría si nosotros recolectáramos un testimonio de aquellas personas que nos ayudaron a transitar este momento tan desafiante? Y trayendo voces, y eso sería lo segundo, voces distintas, voces de la academia, de activistas, de personas en el camino de exploración interior, de agentes de cambio, de emprendedores. Y eso fue lo que empezamos a hacer, entrevistas a estos agentes, preguntándoles qué están haciendo para esa transición. Adicional a eso, comenzamos a hacer diálogos también en Instagram. Y un cuarto momento es que empezamos a hacer encuentros presenciales en lugares como Córdoba, en la Bioferia, en Buenos Aires, donde además de entrevistar, hacíamos mapas de esto que se ha llamado la metacrisis y qué alternativas se están presentando. En estos 2 años de viaje, querido Víctor, ¿cuáles han sido tus aprendizajes y cuál ha sido la mayor sorpresa? Em, Aprendizajes han sido muchos, quizás demasiados. Creo que una de las cosas que estoy viendo con mayor claridad es un poco a qué me quiero dedicar, o en qué dónde quiero hacer foco. Y tiene que ver con, me gusta decir, como ser un anfitrión de una transición, como habilitar espacios eh, a donde podamos colectivamente hacer sentido de lo que estamos llamando metacrisis, de lo que se está llamando metacrisis, y explorar imaginarios de futuros deseables. Es decir, que como crear espacios al servicio de la pregunta ¿qué necesitamos aprender para co-crear mejores futuros? Siento que esta creciente claridad que estoy ganando del rol que quiero jugar, por decirlo así, es bastante resultado de nuestras conversaciones, en mis conversaciones con vos, del proceso más íntimo, por decirlo así, de cocción de Orilla Futuro, de creación de Orilla Futuro, y de las conversaciones que hemos tenido y los espacios que estamos creando, facilitando. Eh, Creo que mi mayor aprendizaje tiene que ver con descubrir ese interés por explorar esa pregunta y por crear espacios al servicio de que colectivamente nos hagamos esa pregunta. ¿Qué conversaciones necesitamos tener en estos tiempos? ¿Cuál es nuestra lectura del presente? Eh, ¿Qué nos duele de este mundo? ¿Qué imaginarios de futuros deseables nos habitan o podemos crear? ¿Y cómo colaboramos para crear mejores realidades? Creo que también una eh, creciente sensación o conexión con las urgencias del presente. Eh, una, sí, una mayor sensación de urgencia y de sentir que esta es la década definitoria, por decirlo así, o definitiva, o bien puede ser la década decisoria a nivel de nuestro futuro como humanidad, de la presencia, como diría Ronald Sistek, de la presencia humana en la Tierra. Y al mismo tiempo que digo esto, también me albergan dudas sobre lo que digo, porque digo, bueno, ha habido otros momentos desafiantes y, y quizás no sea tan así. Entonces, creo que también es una cualidad de estos tiempos,
la duda, la falta de certezas. Entonces también creo que estoy aprendiendo a surfear un poco más eso. Y, y a nivel sorpresa, creo que nuestro proceso, porque Orilla Futuro fue esa excusa y de hecho lo dijiste muy claro, de cultivar esta amistad eh, y de empezar a colaborar. No habíamos trabajado juntos antes, entonces el origen de Orilla Futuro tiene que ver con esa intención de descubrirnos y de colaborar. eh, y así está haciendo. Y creo que me has traído muchas sorpresas muy, muy nutritivas a nivel de miradas, de referentes que hoy admiro, que hoy sigo, que vinieron de, de tu exploración de estos años. Eh, Preguntas, formas de conducir este proceso de crear Orilla del Futuro. Creo que me has regalado ahí muchas sorpresas muy nutritivas, digo. Eh, Así que sí, eso. Considerando estos aprendizajes y valido la excusa, este lugar de anfitrión de esos escenarios donde se albergue el dolor, la incertidumbre, las imaginaciones, la urgencia. ¿Dónde está tu atención hoy y cómo se está materializando esa vocación, ese llamado que empieza a emerger de las entrevistas de orilla, de nuestro proceso, pero también de los lugares que empiezas a habitar? ¿Dónde está hoy la atención y qué jardines estás cuidando? Eh, Hoy mi atención está en esa pregunta, en qué tipo de espacios necesitamos crear para aprender lo que necesitamos aprender para crear mejores futuros. Y eso se manifiesta en tres jardines, como dirías vos, tres espacios, tres ámbitos. Un ámbito es el de la educación, otro es el de la divulgación o la generación de contenidos, y otro es el de el diseño y facilitación de espacios. Eh, a nivel educación, mucho foco, mucha atención, particularmente en estos tiempos en el cual estamos en pleno lanzamiento de una nueva diplomatura universitaria en Nuevas Economías, en PINE, la plataforma de introducción a Nuevas Economías, que co-creamos con Melissa Díaz Acuña, que es una de las personas, de las agentes de cambio que entrevistamos. Eh, y, y la verdad que el nombre que le pusimos tiene todo que ver con lo que siento en parte como mi propósito, ¿no? Crear plataformas, crear espacios. Entonces, esta plataforma de introducción a nuevas economías es para mí también como ese espacio, bueno, esa plataforma de la cual crear, a la cual invitar a personas que siento inspiradoras, en las cuales habilitar conversaciones sobre cómo queremos que sean las economías del futuro. Si economía es la gestión de la casa, del hogar, creo que está claro que la forma en que la estamos gestionando no es eh, buena y necesitamos nuevas formas. Eh, y está claro que es un gran desafío imaginar nuevas economías. Esta frase eh, tan mencionada de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, de este sistema económico actual. Entonces, bueno, ¿qué espacios necesitamos para imaginar nuevas formas y quiénes ya lo están haciendo? Entonces, descubrimos junto con Meli que espacios educativos, espacios de formación, eran eh, eran una muy buena forma de habilitar estas conversaciones y estos imaginarios y también el paso a la acción. Entonces, eh, desde PINE, además de la creación de la diplomatura, estamos generando contenidos, liberando contenidos, clases, haciendo muchas otras iniciativas, encuentros, ahora estamos planeando un gran evento. Así que eso es algo que está demandando mucha atención y que me tiene muy entusiasmado porque siento que hemos encontrado un espacio que estaba haciendo falta y esto nos lo valida la gente, digamos, eh,
pasa mucha gente por esos espacios, mucha gente del mundo de habla hispana, de Latinoamérica, eh, que valora mucho un espacio integrador, un espacio que integra múltiples miradas. En este caso son 12 diversas miradas hacia nueva economía. Y, y me descubrí como un emprendedor de la educación, cosa que antes no me identificaba como tal. Eh, y me interesa mucho la innovación en la educación, o como decimos con Mel y dice gente que admiramos, eh, transformative learning, ¿no? Como este aprendizaje transformador, transformativo. Y descubrí que es algo a lo que le quiero seguir dedicando atención. Así que ese es uno de los ámbitos, de esos jardines. El otro es el que exploramos juntos, digo, divulgación o producción de contenidos. Muy interesado, y lo hablamos mucho, en explorar nuevas formas, nuevas narrativas y nuevos formatos de producir contenido que acerque estas conversaciones a lo que sentimos que es una creciente cantidad de personas interesadas en explorar estos temas y que por distintos motivos quizás no están llegando a estos espacios o a estas conversaciones o, eh, bueno, cómo explorar formatos que lleguen a más personas sabiendo que hay mucha gente que quiere profundizar o inspirarse en estos temas, conocer a las personas que acercan. Y ahí hay grandes desafíos de formato, de, de duración, de plataforma, de algoritmo. Entonces, cómo explorar formatos creativos para llegar a más personas. Que también siento que vuelve a conectarme con un Víctor del pasado, que nunca se fue, pero que ha quedado más relegado en un ámbito más de emprendimiento, de innovación social, de regeneración, que es el Víctor diseñador creativo, diseñador gráfico, audiovisual. Entonces siento que este espacio que creamos juntos y toda mi exploración en generación de contenido, eh, estoy buscando recordarme que quiero que vuelva ese diseñador y ese creador de formatos audiovisuales. Eh, Así que muy interesado en explorar eso, como gestando ideas y proyectos ahí. Y por último, pero en realidad tiene que ver con el sistema operativo detrás de todo esto, y es que también el que ponemos en marcha aquí es el de la facilitación, el de la conversación, el del arte de anfitrionar, diseñar y facilitar espacios de conversación. Y eso en los últimos 2 años, muy en paralelo con Orilla Futuro, me ha demandado mucha atención y me ha hecho viajar mucho por el mundo, y ha hecho que se amplíe mi red de contactos, de influencia, de inspiración y de conexiones, eh, diseñando y facilitando experiencias de todos los tamaños, y en muy distintos lugares. Entonces me ha hecho viajar mucho y estoy muy agradecido por las posibilidades que, que habilita ese oficio o esa práctica. Eh, entonces, desde retiros en lugares de prístina naturaleza con emprendedores y emprendedoras buscando soluciones a problemáticas, a la crisis climática, de 10 15 personas en un lugar alejado, hasta eventos más mainstream, globales, de 850 personas, eh, con conferencias, con workshops, es decir, diseño de experiencias de las más diversas, trabajando con algunas de las organizaciones que lideran los temas que más me interesan, así que muy agradecido por las posibilidades también de aprendizaje y de expansión que vienen de ponerle atención a esa práctica. Traes al Víctor del pasado, ese Víctor que ha tenido varios sombreros, varias pieles, la piel del diseño, la piel de la empresa, la piel del emprendimiento, la piel de la sustentabilidad, de la gente de cambio que moviliza y acompaña políticas públicas, esas tres pieles que estás cuidando hoy, eh, en cuanto a usabas el aprendizaje transformativo y el emprendedor de la educación, el generador de contenidos o divulgador y el facilitador.
en este presente donde se están integrando, donde están confluyendo todas esas pieles para responder a la vocación que estás encontrando. ¿Qué capacidades estás viendo relevantes hoy de ese recorrido de los 15 años en el mundo de la transición o de la transformación, si se quiere, pero en toda tu carrera? ¿Qué capacidades estás trayendo hoy para dar cuenta o para manifestar esta vocación que tiene detrás mucho de la urgencia que Mm. ves en nuestro tiempo? Y conectando con eso, ¿qué capacidades estás viendo? Si pudiéramos hacer un zoom out de qué capacidades crees que hoy son imprescindibles para, para hacer, no me gusta la expresión hacer frente, pero sí dialogar con acción nuestro presente o responder a nuestro presente. Siento que estoy en un proceso de ganar más claridad y de sistematizar justamente la respuesta a esta pregunta en particular. Habiendo dicho eso, creo que en mi recorrido en estos 15 años a los que hacen mención de estar explorando estos temas, creo que, y lo hemos mencionado, creo que la conversación es una tecnología para el futuro, ¿no? La conversación como tecnología social. Y lamentablemente somos bastante analfabetos en el arte de conversar o en la tecnología de conversar. Eh, Creo que estar cultivando esa práctica y estar aprendiendo y formándome y- y profundizando en eso es algo que considero clave en estos tiempos, quizás siempre, y algo que me interesa promover también. El rol de facilitador, facilitadora, las prácticas, la metodología, las formas de conversar, siento que son algo clave. Eh, Siento que ha sido para mí lo siento así, como un acierto en algún momento haber sentido ese llamado. Que hay gente que me invitó a formarme en eso, a acercarme a esas comunidades de práctica y siento que ha sido algo transformador en mi recorrido y en la calidad de los espacios en los que transito. E incluso me considero, y que esto lo hablamos con varias de las personas, entre ellas con vos, con varias de las personas con las que colaboro, que qué distinto que es cuando habitamos espacios, cuando estamos en equipos, en organizaciones, en, en lugares donde se presta atención a cómo conversar. Entonces, diría que esa es una de esas claves que he descubierto. Eh, por otro lado, eh, me preocupa mucho la desconexión que tenemos a distintos niveles. Una de ellas es con nosotros mismos. Entonces, me está quedando cada vez más claro que el trabajo personal o el trabajo individual o el autoconocimiento y el desarrollo personal es una clave. Y siento que es en este último tiempo en el que le estoy poniendo más atención a eso. Siento que también de eso aprendo contigo. Y siento ahí grandes desafíos. Entonces, creo que es algo que quizás en algún momento no le prestaba mucha atención, estaba muy más en el afuera, en modelos de negocio de impacto y en el mundo emprendedor y en grandes estrategias hacia afuera. Y percibo que eso va a ser cada vez, no estoy diciendo nada nuevo, está claro, pero sí lo siento con mucha fuerza que cada vez más poder generar espacios de claridad y de trabajo personal van a ser claves, sobre todo en un proceso de aceleración de la infoxicación, de la sobreestimulación, de solastalgia, es decir, de angustia y estrés ante la destrucción ambiental.
de polarización, de algoritmos, de inteligencia artificial, es decir, siento que ahí hay algo a lo que le quiero dedicar más atención y puede ser algo clave. Por otro lado, el cultivo de la creatividad, que es algo que siento que es algo muy propio de mi desarrollo profesional y de mi identidad y que solo recientemente he vuelto a poner en valor a nivel de mi hacer, ¿no? De, de capacidad de imaginar, de crear y de generar nuevos espacios o de combinar otros espacios o nuevas formas o personas o miradas. Quiero seguir cultivando eso. Siento que es algo que ha sido clave para mí en lo que, en mi recorrido profesional eh, y que quizás muchas veces di por sentado. Y siento que estos tiempos también requieren de mucha creatividad. Eh, sí, te diría eso. Te puedo decir muchas cosas más, pero quizás quieras repreguntar. Otro de los elementos que traías y que está detrás del sentido de urgencia es el ámbito del dolor. En Ujú. nuestras entrevistas es un elemento constante, eh, porque muchas veces la exclusión de lo doloroso, la expulsión de lo doloroso, hace que avancemos o que aceleremos en búsqueda de respuestas sin ir a aquellos espacios de la sombra, aquellos espacios precisamente de la serpiente que se muerde la cola. El trabajo de Joanna Macy, que hemos mencionado en varios de nuestras entrevistas, de Francis Weller, esos espacios de ir a comunidades sin sin profundizar en exceso en la vulnerabilidad, porque también hemos visto la sombra de aquello, pero sí sosteniendo el dolor, activando la compasión, también la esperanza activa. Eh, Hoy tenemos tantos puntos del dolor y tantas direcciones del dolor que para acoger esa soberanía y poder actuar, necesitamos identificar también aquellos puntos de acupuntura que nos ayuden a aliviar los grandes puntos del dolor que tenemos. Siendo una persona que se ha confrontado con el dolor, que ha avanzado en el dolor y en esa exploración, hoy qué dolor acoges y qué punto de acupuntura estás usando para aliviar ese dolor. Eh, hoy me duelen muchas cosas de nuestro presente. Probablemente una de las que más me duele cuando conecto con el sufrimiento y la extinción del, del mundo no humano, el more than human o beyond human, ¿no? El dolor que nuestra forma de estar en esta tierra infringe sobre las otras formas de vida, ¿no? En algunos momentos, de hecho, en alguna meditación, en ese encuentro en el cual nos conocimos en Mendoza, eh, pude ver con claridad lo que me duele, el sufrimiento de las otras formas de vida, sean animales, sean vegetales, sea como nuestro avance sobre, sobre el mundo natural. Eh, Nuestro vínculo con los animales, nuestro vínculo con los espacios, llamémosle verdes.
Entonces, esa degradación, esa extinción, eh, ese dolor que infligimos, que inflige nuestra forma de ver el mundo y de estar en la Tierra, a mí me duele particularmente. También me duele la polarización en nuestras eh, estructuras sociales, ¿no? Y me duele en un ámbito más abstracto, a nivel de grandes movimientos y vaivenes de narrativas, grandes narrativas, eh, tanto a nivel político, algo que está muy vivo particularmente en este momento en el país en el que habito, en Argentina, y en muchos otros países. Esa polarización, esa como gran lucha de ideas que siento tan eh, anacrónica, ¿no? Tan como esa lucha entre esa polarización, siento que sería muy liberador trascenderla, ¿no? Llegar a hablan de este post-oppositional mindset, ¿no? Como este mindset post-oposicional, cómo llegar a un espacio en el cual no esté tan marcada y acelerada y creciente la polarización. Y digo en un nivel más abstracto, pero también en un nivel mucho más concreto y cotidiano, ¿no? Es decir, las conversaciones con, con personas cercanas, con familia, con amigos, cómo se activan esos mecanismos ahí. Y me conecta con casi con un absurdo que me duele, ¿no? Como que sostener ideas nos alejen. Me duele más todavía cuando reconozco esa polarización evitándome, cuando la reconozco en mí, cuando yo no la puedo trascender. Entonces estas contradicciones o incoherencias me duelen en estos tiempos. Y podría decir muchas más, pero son las dos con las que conecto al escuchar tu pregunta. La siguiente pregunta habla de quiénes nos alivian esos dolores. Planteabas al comienzo de la entrevista este tiempo de buscar claridad. ¿Qué acciones, qué iniciativas o qué personas hoy crees que te están generando claridad? Y en esa misma línea, si hay alguna persona, iniciativa o experiencia que esté respondiendo con escenarios posibles a esos dos dolores, el dolor de lo más allá del humano, de lo que llamamos lo natural, y esa mentalidad de no oposición. Mm. Em, ya al comenzar a escuchar tu pregunta me empecé como a sonreír por dentro, porque siento que tengo un enorme privilegio de que sean muchas las personas que, que me regeneran, que me inspiran, que cultivan mi esperanza. Eh, Está esta frase que siempre me gusta traer de Paul Hawken, que cuando le preguntan si es optimista o pesimista, que por cierto, ya hablabas del dolor y la esperanza, es uno de los temas que están muy vivos en mí de explorar, ¿no? Esta coexistencia del pesimismo y el optimismo, el dolor y la esperanza, el colapso y la transición. Eh, y este autor de temática de regeneración, Paul Hawken, dice, cuando me preguntas si soy optimista o pesimista, siempre respondo lo mismo. Si estás viendo los datos del estado del mundo y no sos pesimista, no entendés los datos, míralos de nuevo. Y si estás en contacto con los movimientos, los grupos de personas que están trabajando eh, para lograr un mundo más justo, más sostenible, más viable, más vivible, y no sos optimista, no tenés un pulso, ¿no? Entonces esa coexistencia. Y una y otra vez la respuesta a esa pregunta es tal cual lo plantea tu propia pregunta, digamos, es a través de la persona, es a través de las redes, es a través de estos movimientos. Y mi devenir profesional de estos últimos 15 años ha tenido que ver mucho con una de mis más fuertes pulsiones, que es la de conectar con personas, construir confianza, construir amistades con personas,
y pongo esa consciente o muy inconscientemente, esa pulsión, ese deseo, esa intención, ese disfrute de conectar con personas muy al centro de todo lo que hago. Muchas veces muy inconscientemente, muchas veces por diseño. Y eso me ha eh, permitido que hoy mi respuesta a tu pregunta podría no terminar nunca, porque hay tanta gente fascinante, sobre todo en toda Latinoamérica, con la que he construido vínculos, y en todo el mundo, que me inspiran y me regeneran. El otro día salíamos de una reunión con, lo cito nuevamente, este gran mentor y amigo con quien sé que estás colaborando ahora, que es Ronald Sistek, y él decía, para mí un indicador de regeneración en una organización es con qué, cómo varía la energía con la que entro a un encuentro, una reunión, y con la que salgo. Si cuando salgo estoy con más energía, estoy revitalizado, puedo decir que ese es un indicador de una cultura regenerativa en esa organización. Y la verdad es que me inspiran mucho y siento que salgo regenerado y reenergizado y con una, en tiempos de sentir tan profundamente este colapso con atisbos de esperanza de todos mis espacios de trabajo, de todos mis espacios de creación. Me pasa con vos, con Orilla Futuro, me pasa con Meli y con el equipo ampliado de Pine, eh, me pasa con las personas con las que trabajo de organizaciones de los movimientos de la nueva economía que me convocan para diseñar o facilitar experiencias. Entonces, la lista, por suerte, es muy grande. Creo que ese primer círculo, ya lo mencioné, son ustedes las personas con las que he elegido co-crear, pero son realmente muchas las personas. Y siento ahí un llamado y hasta casi que te diría una responsabilidad de hacer, de compartir esa red de personas con más gente, ¿no? O sea, tender puentes entre las personas que pueden llegar a los espacios que habilito, sean de aprendizaje, de educación, sean de contenido, sea una entrevista, sea un producto audiovisual, sea un evento que me invitaron a diseñar. Eh, Tender puentes entre las personas que están buscando inspiración y esperanza con las personas que a mí me las proveen. Así que ahí siento un gran llamado. Para ir cerrando este espacio, quiero contarle a las personas que una de las características de los regalos de nuestra relación es que buscamos siempre estrechar la creatividad y por lo regular empezamos nuestras sesiones con juegos, proponiéndonos cosas, haciéndonos preguntas desafiantes, proponiéndonos retos. Y hoy quiero, para cerrar, proponerte una pregunta que puede sonar como un lugar común y es si estuvieras en una isla a punto de tener la última conversación con una persona que tú escojas, ¿sobre qué hablarías? Y si Mm, solo pudieras hacer una pregunta, ¿qué preguntarías? mm. Eh, Esto es particularmente cruel viniendo de tu parte, sabiendo lo que me cuesta elegir, Eh, pero tomo el juego, me gusta. Eh, Hay una pregunta que me gusta mucho hacer, que siento que es liviana y profunda a la vez, que es que te tiene entusiasmado, entusiasmada. Incluso en un momento de reclusión en una isla, creo que preguntaría eso. A nivel de la fuerza motora que implica el entusiasmo, ¿no? Como esa sensación de bienestar y de, y de creación de futuro que tiene el entusiasmo. Entonces, probablemente, digamos, antes te haría quizás más preguntas sobre el contexto en el cual estamos en esa isla y qué pareciera que vaya, qué va a pasar, etcétera, ¿no? Digo, pero si tengo que, sí, creo que iría por ese lado. Y creo que también me viene
alguna pregunta sobre eso que le da sentido a nuestro vivir, ¿no? Sobre que eso que está vivo en vos, que puede ser un gran regalo para la gran comunidad de la vida, o alguna pregunta así. Sobre todo sabiendo que si estamos solos en una isla, estoy asumiendo que tenemos mucho tiempo, así que no me asusta que se explaye esa persona en la respuesta. Pero creo que irían por ahí. Creo que al fin me escucho responderte y creo que el hilo conector o el hilo que hay por detrás tiene que ver con lo que nos mueve. Y para terminar, querido Víctor, ¿qué trayectoria te imaginas para este nuevo momento de Orilla Futuro? Em, Me imagino, y muy alineado con las conversaciones que venimos teniendo, me imagino una trayectoria de exploración más libre. Y digo más libre porque muy conscientemente elegimos un formato en su momento, que es el que hemos compartido con el mundo hasta ahora, y venimos conversando, y de hecho esto que está sucediendo ahora es una manifestación de exploración de nuevos formatos. Entonces me imagino eso, y me imagino Orilla Futuro como ese cuenco o como esa plataforma en la cual Ish y Víctor incuban sus próximos pasos también. Como un, eh, Me imagino muchas más conversaciones con muchas más personas. Me imagino formatos en los cuales quizás conversemos lo hablamos muchas veces, no solo con una persona, sino con como mesas de conversación. Me imagino mucho más juego en la exploración de estos cuencos, de estas conversaciones. Quizás más espacios como los que mencionaste al comienzo que ya hemos hecho, espacios presenciales, facilitarlos, pues tener estas instancias de entrevista, conversación y además también otras exploraciones, porque creo que es tan rico y tan valioso lo que venimos descubriendo al conversar con toda esta gente, que más y más nos van a dar ganas de ponerlo en juego, de experimentar y de explorar cómo abordar esos aprendizajes y me gusta hablar de estas pistas de futuro, ¿no? Estas pistas de a dónde pueden estar eh, hoy esas pistas, esas semillas de esos futuros deseables, eh, y trascender, además de la conversación, también la exploración de la facilitación de espacios donde podamos explorar eso. Entonces me imagino eso, como una mayor apertura de este cuenco, luego de esta incubación que se dio con estas primeras temporadas, que tan felices nos han hecho y que tantas repercusiones tienen, y que además sigue siendo, las volvemos a ver y la está viendo gente de esas conversaciones ahora y nos dice lo, lo, lo relevantes que siguen siendo, ¿no? Lo actuales que siguen siendo. Entonces eso me parece me hace muy feliz. Entonces creo que eso, como avisoro un futuro de mayor exploración y mayor juego, de nuevos formatos para, para seguir explorando lo que exploramos de Orilla Futuro. Gracias, querido, por la apertura de este espacio. Gracias por la aventura de estos 2 años. Gracias por tanta inspiración, por esa capacidad que tienes y que tenemos en la amistad de sostener tanto el entusiasmo como la inercia, como el dolor. Y larga y buena vida para ti y para nuestra amistad. Hasta pronto. Gracias a vos, querido. Gracias por ser, hace un rato decía que nos mueve, y gracias por ser también un gran motor para poner en el mundo muchas de las cosas que sentimos que queremos traer. Así que gracias por este recorrido y gracias por esta conversación una vez más. Hasta la próxima y les invitamos a ver esos capítulos, esas entrevistas de Orilla Futuro.